la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Estamos hablando en este mes, disfrutando de su acompañamiento. Y el título para este mensaje es Cuando lo dulce se convierte en amargo. Ahí está. Cuando lo dulce se convierte en amargo. Dígalo conmigo. Cuando lo dulce se convierte en amargo. Así que quédese con eso. Cuando lo dulce se convierte en amargo. Ahora nuevamente, entendiendo ese título, escuchándolo, voy a repetir el texto bíblico. Vamos a leerlo nuevamente. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Damos gracias a Dios. Hay experiencias en la vida que verdaderamente son dulces, extremadamente dulces, buenas. Dicen, ¿a quién le amarga un dulce? Dicen por ahí. Te encuentras en un crucero de Royal Caribbean con todos los power. Está montado ya, usted está viendo ya montado. Good morning. Con las toallitas así húmedas, así, cuando está bien con mucho calor, y unas toallitas así ahí. Uno no sabe ni para qué son las toallitas, unos hilos así. Pues te encuentras en un gran crucero con un gran buffet. Si Luli estuviese, me diría siempre, está hablando de comida. Donde al frente tuyo hay una gran diversidad, ¿verdad?, de postres. Y hay un flan de queso. Eso lo cogieron de aquí, es lo mejor, flan de queso de aquí. Hay un tres leches a la distancia, usted lo observa, lo ve a la distancia. Hay un helado de pistacho. Hay Rocky Road también, Praline, Rainbow Sherbet. Hay un bizcocho de chocolate. Hay una fuente de chocolate con fresa, malvaviscos. Hay un crème brûlée ya flambeado y todo para que ustedes lo coman. El chef entra, dos chefs, porque es tan grande, entra con un Bake Alaska, así alzándolo, encendido en fuego también. Tremendo. Y a la distancia ve un bizcochito de colores, que es un tiramisú también aquí. Y ve unas frutitas así bien pequeñitas, y son trocitos de mazapán también. Así que está bien. Es una exquisitez. Una exquisitez. Entonces, comienza a comer de todos los postres. De todos los postres, con un plato así de grande. Así de grande. Y comienza a servirse, ¿verdad?, de todos los postres. Comienza a comer. Pensando que posiblemente es la única oportunidad que tenga de saborearlos todos en su vida, o en una noche, en una tarde, en una mañana. Es una experiencia dulce, totalmente dulce, extremadamente dulce, exageradamente dulce. Sin embargo, llegas al camarote y ahí inicia la otra parte de la historia. Sin ser gráfico, sin dar detalles, comienzas a sentirte mal. Tu estómago comienza a hacer ruidos involuntarios. Tienes que ir corriendo
corriendo, brincando vallas para poder ganar a Félix y a todos los que se opongan a alcanzar el primer lugar como curso. Y allí llegas a enfermería. Allí te atienden. Los que te están atendiendo simplemente dicen otro más por afectado. Y te dicen que lo que tienes es una indigestión por afectado. Bueno, no te lo dicen, pero ellos lo saben. Y tú lo sabes muy bien. La cual te afectará por los próximos días. Lo que te quede en el crucero. Por tanto, estarás de sopita. De sopita en un crucero. Con todo ese buffet bien grande y no vas a poder comer más ningún postre. La experiencia dulce se ha convertido en una totalmente, ¿cómo? Amarga. La experiencia dulce se ha convertido en una totalmente amarga. El libro de Génesis, comienzo, nos muestra cómo era la relación de Dios con el ser humano, con nosotros. Cómo era esa relación. Y una de las cosas que hacía Dios, y nos menciona el verso que leímos, era que se paseaba. Lo que queremos decir es que compartía con el ser humano. Y el ser humano disfrutaba de su presencia. Gustaba de su presencia. Sin embargo, esa relación se vio atrofiada por las decisiones que tomó el ser humano, las cuales eran contrarias a las instrucciones de Dios. ¿Y esto qué llevó? ¿A qué llevó? A que se fragmentara la relación entre los seres humanos, la relación con la naturaleza, con lo creado, la relación con ellos mismos, lo que desembocó en la fragmentación de la relación con Dios, con su Creador. Ya no disfrutaban de la presencia de Dios como algo dulce, sino que se escondían de Él. Su presencia se convirtió en algo amargo para el ser humano. Pero no debemos pensar que fue porque Dios cambió. A veces pensamos, ¿verdad? Tendemos a pensar, la gente, pensar que Dios cambió. No. El mismo Dios nos dice en Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Porque yo Jehová no cambio. Así que todo se produjo a causa de las decisiones que tomó esta pareja de seres humanos. Ahora bien, cuando nosotros leemos el libro de Génesis, tenemos que remontarnos al tiempo cuando se comienza a redactar el mismo. Siglo VI antes de Cristo. Cuando un grupo grande de los judeos fueron llevados cautivos a Babilonia, donde se encontraban, el pueblo ya no tenía un templo donde adorar a Dios. Los que quedaron en Jerusalén ya tampoco tenían, porque el templo había sido destruido. Así que se encontraban en tierras lejanas de un imperio babilonio. Y tenemos un pueblo ya en Babilonia que le habían crecido una segunda, posiblemente una tercera generación, pero han nacido en tierras lejanas, en tierras distantes, sin la formación, bien importante, ¿entiende el Génesis? Sin la formación que sus padres habían tenido sobre cómo debía ser la comunicación, la relación, para la redundancia, la relación con Dios.
Entonces, entendiendo eso, es importante crearle conciencia a estas nuevas generaciones, allí cautivos en Babilonia, es importante sobre lo dulce que era la relación con Dios, lo bueno que era para su vida cuando estaban cerca del templo en su propia ciudad, Jerusalén. Así que era importante crear una conciencia sobre Dios y desde luego ese sentido patrio, que es bien importante. Y cuando usted escucha gente que se ha mudado a los Estados Unidos, que ha criado a sus niños en los Estados Unidos, cómo recalcan en que en su hogar sigan hablando el español. Hablen español. Aquí se habla español. Recuérdate que tú eres boricua. Y los padres ahí enfatizando en eso, en ese sentido patrio. Y le ponen canciones, y no te olvides de esto. Y a veces, miren, es que nosotros somos bien ridículos, ¿sabes? Y perdonen, nosotros somos bien ridículos. Aquí vienen y nos dan una bandera de Inglaterra y nosotros nos ponemos una camisa bien grande de la bandera de Inglaterra. Nos ponemos, todo se ha comercializado, Bob Marley lo ha comercializado y todo el rastafarianismo, que es una religión, y de momento ponen la bandera de Jamaica y nosotros nos la ponemos así con un guille terrible. Pero si nosotros vamos allí a la plaza de Ponce, a las tienditas que están por allí, y vamos y vemos los trajes de Puerto Rico y de bandera, porque es ridículo, ¿quién se pondrá eso? Nadie te va a decir, Natasio, me pongo yo una gorra de esa y loco, ¿quién me verá? Jamás. Pero los que están allá, mire, usted los ve con su gorra, usted los ve con las sillitas de Puerto Rico y todo, muy orgullosos, ¿verdad? Muy orgullosos de lo que son. Así que era importante para estos que estaban cautivos en Babilonia afirmarle a las generaciones quién era Dios y de dónde ellos venían. Era vital conocer la historia. Para esto, ¿qué hizo el pueblo? Pues miren, comenzó a escribir su historia. Y dentro de esas historias le empieza a aclarar a las nuevas generaciones que estaban cautivas, que ya ni lo entendían porque se habían acostumbrado a eso, se habían moldeado a eso, les gustaba eso ya. La cultura, les gustaba la cultura babilonia, les gustaba todos los negocios y todas las cosas. Así que empiezan a aclarar a estas nuevas generaciones cautivas que el Dios de ellos, que el Dios de sus padres Abraham, Isaac y Jacob era superior que los dioses de los babilonios. Qué importante. Por eso es que Génesis comienza diciendo, el libro de Génesis comienza diciendo cómo Dios fue el creador del sol y de la luna, considerados dioses para los babilonios, mostrando que Dios está por encima, aleluya, de los dioses de aquellos que los tenían cautivos. Que Dios está por encima de todo, porque hasta los animales eran endiosados allá, que Dios está por encima de todo. Pero otra de las cosas que procura el pueblo cuando escribe su historia es concienciar a las nuevas generaciones de las razones por las cuales se encontraban en esa situación tan precaria. Y la raíz de todo era que el pueblo, hermanos y hermanas, había desobedecido a Dios. Se encontraban inmersos, como digo ahorita, en aquellas culturas, creencias, y se habían olvidado del Dios que los formó, el verdadero Dios, creador de todo lo existente. Lo que quiero decir es que una experiencia que en principio era dulce, totalmente dulce, se convirtió en una amarga a causa de las malas decisiones que se habían tomado, pero que se seguían tomando. No solamente que sabían, sino que se seguían tomando. Hermanos, si como pueblo
y como mundo nos encontramos como nos encontramos, es por las decisiones que tomaron nuestros abuelos, es por las decisiones que tomaron nuestros padres, es por las decisiones que nosotros tomamos también, es por las decisiones que tomaron gobiernos pasados, pero es las decisiones que toma este gobierno en turno. Lo que me lleva a pensar que para poder mantener la dulzura correcta de algún postre, entiéndase la vida, hay que velar por los ingredientes que utilizamos. Hay que velar por qué ingredientes utilizamos. Mire que hoy estoy relax por los ingredientes que estamos utilizando. Y a veces los reposteros utilizan, y yo los detesto, no los reposteo al ingrediente ese. Y a veces los reposteros utilizan algunos colores fuertes para el frosteado. De momento, como tú ves un bizcocho de Cars y tiene ese rojo bien fuerte y ese azul, uno está como que ese frosting debe saber a rayos. Y el pájaro. Y cuando uno prueba el bizcocho, no sé si a usted le ha sucedido, cuando uno prueba el bizcocho, te sabe amargo. Dañó el postre. Hay gente que le quita el frosting así, echa a un lado y siguen comiendo el bizcocho, pero de alguna manera daña el postre. Y ese frosteado de colores fuertes vienen a ser las decisiones incorrectas, hermanos y hermanas, que nos van a afectar en nuestra vida, en nuestra relación con los demás, en nuestra relación con lo creado y sobre todo en nuestra relación con Dios. Esas cosas que dañan. Aquí hay un asunto de balance. Hermanos y hermanas, aquí hay un asunto de balance. Desde el Génesis, el planteamiento por parte de Dios era: disfruta de todo lo creado. Disfruta de todo, excepto de este árbol. Excepto de este árbol. Disfruta de todo excepto de este árbol. Esa era la asignación, era sencilla. Es decir, excepto de estos placeres que te llevan a muerte. Participa de todo, excepto de estos placeres que te llevan a muerte. La palabra en Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. Que la paga del pecado es muerte. Entonces el pecado es desobediencia a Dios. Es separarse de Dios. Sin embargo, el ser humano no tenía la necesidad, no tenía la necesidad de llegar a eso, porque Dios le había dado otras oportunidades, también placenteras. Pero estas le serían de bien para su vida, porque así es Dios. Así es Dios. Las instrucciones de Dios son para darnos plenitud de vida, ¿saben? Son para darnos plenitud. A pesar de esto, hermanos, el pecado insertado en el mundo, ese pecado que está insertado constantemente, nos está invitando para que de diferentes maneras caigamos y nos alejemos de Dios. Eso es ahí, en todo momento. Todo momento está tocando, invitando. Es entonces cuando lo dulce se convierte en amargo. Se convierte en amargo. De haber tenido una vida placentera de acompañamiento por parte de Dios, la cual nos hacía sentir muy bien y en paz, ahora es todo lo contrario.
Porque a causa del pecado y nuestras decisiones nos encontramos escondiéndonos de Dios. Escondiéndonos de Dios. Huyendo de aquel que día a día anhelábamos que paseara por nuestras vidas, hermanos y hermanas. Lo dulce se ha convertido en amargo. Romanos 5:12 nos dice que por un hombre entró el pecado al mundo. Que por un hombre. Y por el pecado, como decíamos ahorita, la muerte. Entró la muerte. Así la muerte pasó ¿a quién? A todos los seres humanos. Por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. Miren, por nuestras malas decisiones. Por nuestras transgresiones, decisiones. Vino la condenación. Entonces, lo que nos quiere decir es que el pecado sigue circulando. Está todavía haciendo mucho daño. Pero la palabra también nos dice que a través de Jesucristo, en Romanos 5:18, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? A través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, lo que quiero decir, lo que el Señor nos quiere decir, es que nos deleitemos en Él. Es que nos deleitemos en Él. En el Dios que te salvó. En el Dios que te libertó. A veces tenemos eso muy liviano. Pero el Dios que te salvó es el que te sacó del lodo cenagoso, en el cual tú estabas perdido y perdida. Estábamos en lo vil, lo despreciado. Eso escogió Dios para humillar a muchos. Que nos deleitemos en ese Dios. En ese Dios que constantemente nos está salvando. Que no tienes que insistir por qué vivir y estar viviendo, estar experimentando algo amargo en tu vida. No hay razón. No hay razón de vivir distanciado, de vivir escondiéndote. Como presenta el Génesis, se paseaba a Dios. Entonces, si dice que se paseaba, era que se acostumbraba a pasear. Se acostumbraba a hablar, se acostumbraba a relacionarse con el ser humano, pero cuando el ser humano se separa de Dios, desobedece a Dios, pues comienza a esconderse porque ya no es grato, ya no es dulce su presencia, sino que viene a ser amarga. Pero qué bueno que en Jesucristo tenemos un Redentor que nos libera y hace justicia y nos libera del pecado y nos vuelve a traer al Padre. Alabado es el nombre del Señor. Y de Él es que nos tenemos que agarrar, porque no podemos por nuestras propias fuerzas. Por nosotros mismos no podemos, hermano. Si es por nuestras fuerzas, usted se va a quedar escondido en la cueva. Se va a quedar escondiéndose de Dios. Pero si nosotros entendemos que el Señor Jesucristo está como abogado con nosotros, miren, nosotros no tenemos por qué temer. Damos cara. He pecado contra ti. He pecado contra ti. Perdóname. Y tenemos quien interceda. Aleluya. Tenemos quien interceda. Pero no podemos convertir la experiencia dulce de Dios en algo amargo a causa del pecado. Vamos a disfrutar de su acompañamiento. Vamos a deleitarnos de lo dulce del Evangelio, de lo sabroso del Evangelio, de lo sabroso de vivir para Jesús, de la hermosura de vivir para el Señor. ¿Por qué insistir en vivir en este lado? Es como aquellos dos, ¿verdad? Le está hablando a un lado el angelito y en otro el diablito. ¿A quién escucho? Y el angelito todas las cosas buenas y el diablito, bueno, para algunas cosas buenas también. ¿Piensan escucharlo acá? Pues mira,
te reprendo en el nombre de Jesús. Y saque esos pensamientos absurdos que no ayudan, que no contribuyen, que lo que hace es llevarlo a vivir en pecado, a vivir distante de lo dulce de Dios, de lo dulce del Evangelio, y acérquese a Dios. Hermanos, lo que quiero decir es que nos deleitemos en Él en todo momento. No podemos vivir distanciados, escondidos. Así como citaba Romanos 6, 23, decía, porque la paga del pecado es muerte, pero tengo que decir la otra parte, no lo puedo dejar ahí. Y es que la dádiva de Dios es vida eterna, aleluya, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor nuestro. Puede ser que el pecado siempre va a estar ahí, hasta que, a menos que cuando ya estemos allá en la presencia de Dios, pero el pecado aquí está, en todos lados, está presente. Y el pecado nos va a invitar a la muerte, no a la vida. Pero siempre hay promesas del Señor en su palabra. Siempre hay promesas de Dios. Entonces entender que la dádiva de Dios, el dar de Dios, el regalo de Dios, aleluya, es vida eterna. Pero es vida eterna disfrutando, ¿sabe? Es vida eterna disfrutando. Usted imagínese un color. Usted verá allá en el cielo colores que nunca ha visto. Usted imagínese un mueble. Usted verá muebles que nunca ha visto. Usted verá cosas que nunca ha visto estando en la presencia de Dios. ¿Por qué insistir en qué? En el pecado, en la muerte. Cuando insistimos en el pecado, somos como zombies, muertos en vida. Muertos en vida. Una persona viva pero muerta. Estamos zombificados. Y en Dios nosotros tenemos vida, ¿sabes? En Dios nosotros no somos zombies. En Dios nosotros no somos marionetas de alguien que nos echa un polvo de un pez ni nada por el estilo. En Dios nosotros somos totalmente libres. Libres para vencer el pecado, libres para tomar decisiones sabias en el Señor, libres para disfrutar del Evangelio, libres para poder testificar de la grandeza del Señor. Así que, iglesia, hermanos y hermanas, no desperdiciemos lo dulce del Evangelio. No lo desperdiciemos. Y sus promesas, y menos la recompensa de vida eterna. Miren que yo me fui suave hoy. Suave. Suave. Pero es que ha sido un dulce. Un dulce suave. Y uno lo debe comer suave. Si te manda, se amarga el asunto. Disfrútate cada momento con Dios como Dios se lo disfruta contigo. Disfrútate cada momento con tu familia, porque eso es disfrutar de Dios. Disfruta cada momento con tu pareja, porque eso es disfrutar en Dios y Dios se disfruta eso. Disfruta cada momento en la iglesia, porque Dios se disfruta de eso. Disfruta en el retiro, las que van para el retiro, porque eso es un momento de Dios y Dios va a disfrutar eso. Disfruten el compartir la palabra, miren, porque Dios se deleita de eso. Disfruten todo en el Señor. Disfruten todo en el Señor. Y usted imagínese usted disfrutando en esas buenas decisiones. Y ahora, imagínese el rostro de Dios. Roberto Orellana decía que no podía creer, ¿verdad? No podía imaginarse un Cristo vencido, uno de los coros. No creo, Cristo vencido, algo así, ¿verdad? Sino que es un Cristo lleno de poder, de gloria. Pero la realidad es que veamos a un Señor alegre en el momento que tú y yo disfrutamos de lo que hacemos. Miren, ¿cuántos tienen nietos aquí? ¿Cuántos tienen nietos? Levanten su mano. Yo no estoy levantando la mano porque tengo nietos todavía. Eso llegará. Hijos, levanten su mano. Hijos, hijas. Miren, lo más bonito es usted abuela, cuando usted se siente en el sillón en el patio y los nietos comienzan a jugar y con el juguete que abuelo
O abuela le compró, porque sabes que los abuelos son así, yo se lo compré. Se ponen así, yo sí, eso yo se lo compré, eso también, eso también. La mamá nada, eso yo. Los abuelos eso los hace sentir bien, pero qué bueno. Pero qué bueno que lo hacen también. Gloria a Dios por él. Pues el punto es que ahora, cuando usted ve ese nene o esa niña corriendo y usted está sentado observándolo, usted se deleita. Cuando Norma le hace esos pastelillos de carne, esas empanadillas de carne, y esos nietos así empiezan a comérsela y ella se sienta así. Yo no soy hijo de Norma y cuando Norma me ve comiendo así de carne, ella piensa, el pastor es apretadito, ¿sí? Pero se disfruta, se deleita, ¿verdad? Se deleita. Y cuando nuestros hijos abren un regalo que nosotros les damos y lo abren tan emocionados, lo que yo quería. Y disfruta ese momento, ¿verdad? Uno se goza en eso, ¿verdad? Se deleita en eso, en ese momento. Ahora bien, imagínense cuánto Dios se deleita en que usted disfrute todas las cosas que Él ha creado para usted y las disfrute en obediencia. Hay tantas cosas hermosas por hacer. Hay tantas cosas hermosas en las cuales nos podemos deleitar y disfrutar para que el corazón de Dios se alegre. Para que el corazón de Dios se alegre. Iglesia, ¿qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo? Vamos a empezar a hacer las cosas que agraden el corazón de Dios. Y que este mes, que la temática es el disfrutar de su acompañamiento, que realmente disfrutemos de su acompañamiento. Disfrutemos de su acompañamiento. Que yo disfrute el orar. Que yo disfrute el leer la palabra, que me deleite. Mi nena me decía hoy por la mañana, ¿hay escuela bíblica? Yes. ¿Hay iglesia de la niñez? Yes. Y yo, gracias Señor. Gracias Señor. Sus hijos también lo hacen. Gracias Señor. Que no llegue el momento donde tenga que, levántate, vamos para la iglesia. Ay, no quiero. Vamos a disfrutar. Y no, yo no quiero ser fatalista con esta expresión, pero pensando en las expresiones de Jorge Whitefield, un predicador de Escocia, que decía que una vez le tocó predicar y dijo, voy a tomar esta oportunidad como si fuese la última que voy a predicar, porque yo sé de hoy, pero yo no sé después que salga de aquí. Y que cada domingo usted pueda pensar, yo voy a aprovechar este domingo, yo voy a aprovechar este miércoles, yo voy a aprovechar este momento de familia, yo voy a aprovechar este momento de lectura, yo voy a aprovechar este momento de pareja, yo voy a aprovechar este momento de visitar a mi papá, a mi abuela, a mi abuelo, como si fuera el último. Y voy a hacerlo de calidad. Y voy a darme completa. Porque yo quiero disfrutar ese momento. Créanme que Dios se va a gozar. Que Dios se va a gozar. Yo te invito a que estés en pie. Bendito y alabado el nombre del Señor. Y nosotros vamos a entonar un cántico. Y vamos a orar. Y yo este día abro el altar. Yo siempre he creído que el altar se abre para acompañar a los hermanos y las hermanas. Y si en esta hora tú le quieres decir al Señor, Señor, yo quiero disfrutar más de ti, porque a mí me parece que no estoy disfrutando como debe ser, o no estoy haciendo las cosas que debo hacer por diversas decisiones. A veces lo que debe ser motivarme espontáneo se ha convertido en una rutina. Vamos a romper con eso en el nombre de Jesús. Y que sea un deleite, que sea una exquisitez el venir a la casa de Dios,
Que sea un deleite el abrir la palabra, que sea un deleite el orar, que sea un deleite predicar la palabra, testificar de las grandezas, que sea un deleite trabajar, que sea un deleite fungir en tareas ministeriales, que sea un deleite servirle a Dios, que sea un deleite ver a mis hijos. Y usted le quiere decir al Señor eso en esta hora, que ponga ese corazón, pues mira, mientras entonamos el cántico, el altar está abierto para ti. Y yo quiero orar contigo. Cantamos al Señor.